Amigos, amigas, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar esta edición de Agenda Política el día de hoy con temas que son los que han estado permanentemente en los medios de comunicación y en vigencia. La situación de Alan García y la llamada megacomisión. Ese ha sido un tema pues, muy fuerte y de ahí han derivado muchísimos otros, como el enfrentamiento entre Alan García y Ollanta Humala. El presidente de la República también en un comienzo formó parte de quienes exigían al expresidente ponerse en manos de la megacomisión, y hoy día Alan García le ha devuelto los golpes en una entrevista en el diario El Comercio con Mariela Balbi. Keiko Fujimori también interviene y en una entrevista en el diario Correo el día de hoy dice que el fallo es lamentable y que García debió buscar el debate para conocer el tema de fondo. No le hace bien a un político apelar a las artimañas. Humala tiene techo de vidrio por el caso Madre Mía. A los dos les ha golpeado. Y Julio Kotler, sociólogo, ha dicho que ha existido en el Perú un trío malévolo. Abimael Guzmán, Alberto Fujimori y Alan García, a quien acusa de destruir al país. Muy bien, hay también otros temas que trataremos hoy, como la situación en Ancash, la inseguridad. Hace unos días ha habido un intento de saqueo a un centro comercial en el centro de Lima. Una hora tuvo que ser cerrado un centro comercial en el centro cívico porque por las redes sociales se había convocado un saqueo. Pues bien, tocaremos estos temas y estaremos también con el ministro de la Producción, Piero Gessi. Pero ya, sin perder más tiempo, vamos a conversar hoy día, o vamos a tener la oportunidad de escuchar el primer debate en un medio de comunicación entre Sergio Tejada, expresidente de la llamada megacomisión del nacionalismo, y Javier Velázquez Quezquén, congresista del Partido Aprista Peruano. Hasta ahora ellos habían dado entrevistas por separado. Hoy los tenemos juntos, justamente para confrontar posiciones. Don Sergio Tejada, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Don Javier Velázquez, buenas noches. Gracias, Sergio, por la invitación. Yo quisiera que empecemos esta conversación, entonces, poniendo sobre la mesa un tema inicial. ¿Obró bien el juez Hugo Velázquez Zabaleta al echar casi por tierra el trabajo de la megacomisión? Yo creo que no, definitivamente. Ha sido un abuso contra el fuero parlamentario. El Parlamento tiene sus procedimientos, se han cumplido estrictamente y se ha ido incluso más allá, se ha tenido estándares mucho más altos. Porque hemos citado a García con un grado de detalle que no había tenido ninguna comisión en el Congreso. Mira, por ejemplo, esta es la citación de la comisión que investigó los hechos de Petrotec, que presidió el Partido Aprista. Mira, lo citamos usted para que brinde testimonio ante la comisión sobre asuntos que está bien investigando. Eso es todo. No le dicen ni siquiera qué asuntos viene investigando. Así se manejaba el Congreso anteriormente y nosotros hemos hecho una citación de 4 páginas, indicando claramente cuáles son los temas materia de investigación, las posibles infracciones, los posibles ilícitos. Se le ha permitido al abogado de García Pérez acceder a la documentación de la comisión, algo que nunca había ocurrido en el Congreso de la República. Él acudió con su abogado, su asistente, todo el grupo parlamentario, y hemos podido hablar de todos los temas. Entonces, pretender que eso no es debido proceso, en una comisión investigadora además, que como sabe muy bien Javier, solamente recaba información para un informe. Y en el informe a lo mucho puede decir, bueno, nosotros recomendamos formular denuncia, ya sea por un acto ilícito, una denuncia penal, o por infracción constitucional, nada más. Entonces yo creo que hemos actuado bien, mejor que cualquier comisión parlamentaria, y el juez, la verdad, ha entorpecido la labor y se ha entrometido en el fuero parlamentario de una manera bastante grave. Mañana se va a archivar la investigación al presidente regional de Ancash, se va a archivar la investigación a la Universidad Garcilaso de la Vega, porque todos van a alegar de alguna manera, con alguna palabrita, que se vulneró el debido proceso. Bueno, primero diré lo siguiente. Lo que ha expresado Sergio me parece que es una clase de hechicería, pero no de derecho. Lo primero que hay que poner en contexto es lo siguiente. Un principio general de un Estado democrático. Una persona que es investigada, ¿tiene derecho a defenderse, sí o no? Si tiene derecho a defenderse, se le tiene que establecer reglas mínimas para su defensa. Eso pasa en una sociedad democrática. Lo que Sergio no ha dicho es, por ejemplo, que los procedimientos parlamentarios han comenzado a tener este estándar de respetar derechos mínimos a partir, no del juez Velázquez, Él sabe la sentencia de Tineo Cabrera. La sentencia de Tineo Cabrera estableció
que el procedimiento parlamentario de investigación, por la propia naturaleza de que ahí la correlación de fuerzas impera sobre la razonabilidad de un juez, hay que respetar derechos elementales. Pero lo que no ha dicho Sergio es que esta decisión del juez ha sido ratificada por una sala constitucional, y lo que está haciendo el juez es a ejecutar anticipadamente un mandato de la sala, y todos le quieren echar la culpa al juez. ¿Y de qué se trata? Mira, te lo digo. Si fuera así como lo ha dicho Sergio, ellos lo citan a Alan García el 4 de octubre. Esa citación estuvo mal hecha, porque hoy día, y ya la Corte Interamericana también lo ha dicho en el caso del alcalde de Bogotá, ha dicho, cuando a una persona se le investiga, se le tiene que dar a conocer por qué hechos expresamente se le investiga, y los supuestos ilícitos, o sea, los supuestos jurídicos, para que pueda organizar su defensa. Eso es elemental. Eso es lo que no ha cumplido el señor Tejada. Él envía 4 hojas y le dice, la comisión desea, ni siquiera dice, usted es investigado, usted por las vinculaciones que tiene con tales normas. Entonces, lo que tiene que decir el señor Tejada es el gran papelón que ha hecho este Congreso. No es el juez Velázquez, es la sala constitucional, es el tribunal constitucional el que ha dicho, oiga, respeten el debido proceso. Alan García se ha sometido a una investigación fiscal, se ha sometido a la investigación parlamentaria. A lo que no hay derecho es ahora que vivamos en una república bananera, como quiere el señor Sergio Tejada, donde el adversario político es el que impone la sanción. Los jueces ya no sirven, ahora los adversarios políticos son más justos. Eso, la verdad que eso solamente en Venezuela cabe. Lo que es increíble es que hay una persona que ni siquiera puede estar en un informe parlamentario. Ni siquiera denunciado, porque no existe ni una sola denuncia del Congreso al expresidente García, ni a ningún otro. Lo único que hay es un informe donde dice se han encontrado tales hallazgos y por estos hallazgos recomendamos, si el Pleno está de acuerdo, formular determinadas denuncias. Aquí tenemos una persona que ni siquiera puede ser denunciada. A mí me denunciaron los amigos de Javier, los secretarios generales del APRA, por asociación ilícita para delinquir. Me denunciaron sin ningún debido proceso, sin nada. En cambio, la comisión investigadora sí pasa por todo un procedimiento solamente para formular una denuncia, si es que lo aprueba el Pleno. Pero ¿por qué es cuestionable este fallo, esta resolución del juez? Primero, no reconoce todo lo que sí se ha hecho de manera positiva, como permitir al abogado que acceda a expedientes en la comisión que nunca se ha hecho en el Parlamento. Tú lo sabes, Javier. Se ha indicado claramente, y ahí discrepamos evidentemente porque le hemos indicado claramente, hay presunción de que se ha infringido tal artículo de la Constitución. Hay presunción de que en este indulto particular hubo irregularidades o no se cumplió tal ley. Hay presunción en todos los casos. Y en los casos donde no se ha establecido ninguna responsabilidad, evidentemente no se le puede poner ninguna presunción. Pero aquí el juez llega en algún momento a decirle a García Pérez, nuestro patrocinado. O sea, parece que copiara un texto y cuando resuelve dice, bueno, tenemos que ver si efectivamente se ha cumplido y tenemos que ver la carta citación cursada por la comisión, emplazada a nuestro patrocinado con fecha 4 de octubre. Es una cosa increíble, ¿no? Entonces hay este tipo de detalles que muestran que hay una intencionalidad política en esta resolución del juez. Yo creo que hay independencia de poderes, hay control también entre poderes, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero el Congreso está avanzando en mejorar sus procedimientos parlamentarios. La sentencia de Tineo Cabrera, que además trataba sobre acusaciones constitucionales y donde además no le dieron la razón al vocal supremo Tineo Cabrera, trata sobre el debido proceso en las comisiones investigadoras y exhorta al Congreso a modificar su reglamento. Lo dice claramente con esas palabras, exhortamos al Congreso. El Congreso no ha modificado su reglamento. Aún así, nosotros hemos ido adaptando prácticamente todo lo que está en la sentencia de Tineo Cabrera. ¿Qué dice, por ejemplo? El grado de detalle de la citación depende del grado de avance de las investigaciones. Si uno ve nuestra primera citación es muy general, la segunda es más completa, la tercera es mucho más completa. Es en cumplimiento de la sentencia Tineo Cabrera. Lo que ocurre es que hay intocables, pues es la verdad. Hay personas a las que simplemente no se puede mencionar en un informe. Eso es lo que parece que ocurre en nuestro país. Bueno, quiero decir lo siguiente, para que veas, Sergio Tejada ha contratado 15 personas, asesores, para él nada más. 11 tenía yo. Y no ha contratado un solo constitucionalista que lo hubiera orientado mejor y no hiciera este papelón ante el país. No, mira, esta es la sentencia, este es el texto de la sentencia en la que habla Sergio Tejada. ¿Qué hace el juez? El juez elabora, para elaborar su decisión, dice, el actor, el demandante, ese es el demandante, plantea 3 cosas.
y resume lo que plantea el demandante y también lo que contesta el procurador del Congreso. Y él ahora quiere hacer aparecer como que es una opinión del juez. Acá está, dice, el caso concreto dice, el actor, en base a la sentencia de vista, dice, y lo resuelto por el juzgado, ha solicitado la nulidad primero de la carta de citación cursada por la comisión emplazada a su patrocinado. Esa es la página 9. Se refiere a lo del actor. Entonces, ahí habla de su patrocinado, la 10 repite nuestro ya vieron, para patrocinado. que veas. Entonces, ¿qué hace el juez? Todos los que alguna vez hemos litigado, siempre ponemos en la sentencia, los antecedentes ponen lo que plantea el actor y lo que contesta el demandado. No es la opinión del juez, es el resumen del planteamiento del actor. Primero, se ha querido sorprender hoy de un canal de televisión diciendo el juez tiene una intencionalidad. La intencionalidad política es de ellos. Ellos, cuando en agosto se conforman, el señor Humala y su esposa, que pretendían la reelección conyugal, montan la comisión del veto, tanto que la montan que por primera vez en la historia de la República, el gobierno tiene mayoría en una comisión que investiga el gobierno anterior. A ver, que me demuestre Tejada si en el gobierno de Alan García hemos tenido mayoritariamente en la comisión que investigamos al expresidente Toledo. Ni siquiera la presidimos. Entonces, lo que quiere saber el país, ¿a dónde ha ido a parar esos 12 millones que el señor ha gastado? 12 ¿Cuáles millones. son los temas concretos? Pero no mientas, pues, Javier. Sergio, ¿cuáles son? Dime cuáles son las imputaciones concretas ahora, Alan García, yo te la respondo. Mira, a ver, dímela. Tú has mira pedido, lo que acabas de decir las con este cuentas ciudadano de la César. mega comisión. Dice, es una red en Sedapal. Ahora el señor sale y dice, no, la venta en mi casa. Ahora dice, no, yo no he dicho que él sea coludido, sino yo he dado esta información. O sea, lo que ha hecho Tejada con este ciudadano del CS demuestra que esa comisión no logró lo que el señor Humala y su esposa habían incorporado como propósito, sacar de la carrera política a Alan García. Porque ya te voy a explicar por qué es importante el derecho de defensa de una investigación parlamentaria, porque es la cabeza de la investigación, por supuesto, de una investigación para abrir un proceso por inhabilitación política. Entonces, ¿tú crees que tu bancada va a votar en contra de tu informe una vez que lo apruebe en el Pleno? Hay que ser ingenuo. Bueno, mi bancada, con sus votos, no logran la inhabilitación de nadie. Por favor. O sea, hay una serie de posibilidades. La subcomisión puede levantar la inmunidad y que el tema pase al Poder Judicial, o puede seguir otros tipos de sanción política. No lo veo yo. No es así. No lo veo yo, no lo ve la comisión investigadora. Y ahora me sorprende que sean tan fanáticos del debido proceso con las comisiones que han tenido. Mira, por favor, un parrafito. Venga usted sobre los asuntos que esta comisión investiga. ¿Cuáles son? ¿De qué se trata? Los pecados de otros no hacen santo a nadie. Bueno, eso es buen argumento, ¿no? Lo que hicimos nosotros, bueno. Pero aquí no hay ninguna orientación desde un primer momento, de ninguna manera. Y más bien, lo de la reelección conyugal se lo inventó García Pérez en la segunda citación. Cuando hablamos del tema de los narcoindultos, un 3 de abril, él salió de una conferencia y ahí inventó la figura de la reelección conyugal. Entonces, claro, es una argumentación política. Hay una reelección conyugal en marcha y por eso me quieren sacar del camino, ¿no? Todo apunta a la inhabilitación y después insultar, provocar al presidente de la República. El tema Sedapal. Se ha referido Javier Velázquez de que aparentemente lo que ha querido decir es que usted lanza un tema desesperado. Es un tema que se tiene que investigar, porque es bien fácil con un papelito, dice, es una venta de mi casa, ya aclaró, ya se cayó. ¿Qué tiene que ver el expresidente García? No tiene nada que ver. ¿Por qué si tú has investigado ese tema en tu comisión y ahora lo sacas fuera de los informes? Javier, si tú has visto los informes, debes saber que en el caso Sedapal ni se le menciona a García Pérez. Tú lo sabes. De los 9 informes se mencionan 4. En Sedapal no se le menciona. Y yo he dicho, no puede ser que un juez quiera tumbarse todos mis informes. Entonces yo tengo algunos hallazgos que no establecen responsabilidades, pero sí quisiera que se profundice, entonces los voy a ir trasladando a la Procuraduría Anticorrupción. Un hallazgo es ese, pero que va junto con todo lo que hemos encontrado en el caso Sedapal. No es un hecho aislado y tiene que ver con algunos otros funcionarios, con algunas otras irregularidades en obras y para que vea Javier que no he salido con una acusación debajo de la manga contra García Pérez. No, he dicho tengo hallazgos y los voy a presentar a la Procuraduría para que investigue. Mira, este es un informe que me ha hecho llegar la ministra Salas el último día de su gestión, en 2012, octubre del 2012. Yo le pregunto, porque el señor Tejada y los agentes del gobierno que quieren descalificar a Alan García, pues los colegios emblemáticos decían que este era un decreto inconstitucional que se había montado para una organización delictiva para hacer los colegios. Y sostenían de que eso había sido un antro de corrupción. ¿Qué me dice la ministra Tejada, la ministra Salas, antes de irse?
De acuerdo a la base de datos del Archivo de Procesos de Selección de la Unidad de Abastecimiento, en los años 2011 y 2012 se llevaron a cabo los siguientes procesos especiales al amparo del Decreto de Urgencia 04/2009. 211 colegios se han hecho bajo el procedimiento del Decreto de Urgencia 04 en este gobierno. 680 millones de soles. Bajo el argumento del señor Tejada, que a Alan García se le debe proponer la inhabilitación por el caso de los colegios emblemáticos, también hay que incorporar a la ministra Sala y al ministro Humala. Pero además, al presidente Humala. Pero además, quiero decir lo siguiente. El señor Tejada confunde el que un presidente tenga la atribución de dictar normas y cuyo control político lo hace el Congreso, que presidía el congresista Bogotá de su partido, que no observó este decreto de urgencia. El Tribunal Constitucional no lo declaró inconstitucional, pero además, atribuyéndose funciones que no tiene la comisión investigadora, quiere determinar qué norma es constitucional y qué norma no es constitucional. ¿Para qué? Solamente para buscar el argumento de llevar a la inhabilitación a Alan García. Le he preguntado a Tejada que diga ahora qué delitos ha cometido Alan García. Ninguno. ¿A dónde lo quiere llevar? Lo quiere llevar al tema de la inhabilitación política. Por eso esta investigación lo ha reconocido. Una comisión investigadora que tiene apremios del Poder Judicial tiene que garantizarle al investigado, tiene que garantizarle mínimas reglas para que se pueda defender. Lo que ha hecho Alan García es decir, quiero que me someto a la investigación, pero respeten mi derecho a defenderme. Eso es lo que ha hecho el juez y la sala. Ahora tú le echas la culpa al juez, pero es la sala y malinterpretas, o sea, no analizas bien las sentencias judiciales. A ver, tenemos que ir por partes. En primer lugar, el decreto 004/2009, por supuesto que fue usado en un principio del gobierno, No, porque sí, ellos pues, hasta el no 2012. sabían, Javier, pero déjame hablar, pues yo te he dejado hablar. No sabían todas las irregularidades que habían habido y que estábamos investigando. Una vez que las encontramos, hablamos en el Congreso de la República, hablamos con la ministra y le dijimos vamos a proponer que se derogue. Y efectivamente en el presupuesto del 2013 se deroga el decreto 004/2009 y se deja el programa de colegios emblemáticos y pasa a otra lógica de colegios. Ahora, qué bueno que diga que hemos hecho 211, porque según ellos no hemos hecho nada y en el gobierno hicieron 52 y se terminaron 17. Entonces, digamos, no ha estado tan mal la ejecución, pero lo concreto es que una vez que se tuvo los hallazgos, se propuso derogar ese decreto y se ha seguido con otros procedimientos. Segundo, mira, has dicho varios temas. Lo que tú has leído está en la página 9, donde él repite efectivamente los argumentos del abogado, el expresidente, pero luego en el punto 5, y ya cuando está hablando de lo expuesto y está resolviendo, vuelve a decir nuestro patrocinado, ¿no? Es una inclinación bastante favorable al expresidente. Y la Sala Civil lo que hizo fue ratificar la anulación de la segunda citación, que nosotros hemos aceptado. Y en esa resolución dice, la media comisión está perfectamente habilitada para investigar casos como BTR y Petroaudio. Por supuesto. La primera Sala Civil no se ha pronunciado sobre la anulación de la tercera citación. Tendrá que hacerlo luego de que apelemos, luego de que apele el Congreso de la República. Entonces que no se confunda también por ahí, ¿no? La nulidad que se planteó de la citación del 4 de octubre, Enrique, viene el fallo del juez Velázquez y el procurador apela. ¿Y por qué el procurador un día antes que se presente Alan García se desiste de la apelación? Acá está. Tú lo sabes, Sergio. Este es un documento válido. ¿Cómo que no sabes? Si tú has llevado a cabo esta investigación, acá está. Notarialmente el procurador se desiste. Yo he pedido y por ende, explicaciones por ese al haber el juez desistimiento. Velázquez, al haber declarado nula esa citación, el procurador apela y luego se desiste, esa decisión en autoridad de cosa juzgada ya es inamovible. O sea, ya era nulo todo lo posterior. Con respecto a la segunda citación. ¿Cómo puedes acusar a una persona sin haberla escuchado? Si él nula la citación y la audiencia de la citación, entonces, ¿cómo puede imputar responsabilidades políticas y penales a una persona? Esa sesión la anulamos, Javier, la anulamos, la segunda citación. Entonces, con mayor razón... La sacamos de los informes y lo citamos de nuevo, por tercera vez. No es verdad, pero claro, no es verdad, no es verdad. Muéstrame la tercera citación, muéstramela. No la tengo aquí, pero ¿cuándo sabes, fue? ¿Qué fecha fue? No es verdad. El no 30 es verdad. de octubre ha sido la tercera vez que ha estado el La citación del 4 de octubre fue para la audiencia del 30.
Esa Aquí es la tercera, no sorprendas pues. al país. Esa es la Esa tercera, es la que Javier. declaró nula el juez y la que No, sabe. pues, Mira, no. ¿qué dice tu procurador? El juez ahora, en esta resolución ¿Qué dice? sí, pero ¿Qué la dice? anterior no. ¿Qué dice tu procurador? Dice, me desisto del recurso Yo no de sé apelación. por qué se ha desistido. Ah, yo, no le, lo yo le he sabes. pedido explicaciones. Ah, no lo sabes. Yo le he pedido Ah, explicaciones no lo a sabes. través. Entonces, pero tú de repente lo sabes mejor. Entonces está. O sea, yo he No contratado sé. al procurador. Ah, pues no sé, Yo pero he contratado al procurador tú sabes Congreso. bien- No, pero tú además sabes eso te bien, digo, Javier, es grave escucha. lo que estás diciendo. Es grave porque Tú sabes sabes bien que la lo que estás diciendo ante el país, que la estás decide el acusando a una presidente persona del sin haber Congreso. escuchado. No. Tú sabes bien que el presidente del Congreso decide la política del procurador. Yo le he pedido al presidente del Congreso que le pregunte al procurador por qué hay ese desistimiento. pero ahí está, pero- ¿Qué interés puedo tener yo de desistir? No, pero te digo lo Dime. siguiente, pero lo que quiero decirle al país es que al haber sido declarada nula esta audiencia, La segunda. tú no le puedes imputar una responsabilidad a una persona sin haberla escuchado. Pero Porque no se eso le ha escuchado. puesto. Por favor. Pero dime, Respeta, entonces no respeta la decisión del juez. ¿cuánta inteligencia se requiere para entender el espíritu de una citación No. cuando te dicen, te cita la comisión investigadora de tu gestión de Mira, gobierno si y se hubieras presume tenido tal de infracción los y 15 tal asesores, delito? hubieras tenido un constitucionalista, te hubiera advertido de que en materia, especialmente Bueno, de he tenido responsabilidades, 11, el resto no eran míos. En materia de responsabilidades hay el principio de la legalidad. Tú no puedes decir, imagínate. Yo sé que tú te imaginas porque haces acto de hechicería, Mira. pero en materia de responsabilidad de Está una bien, persona, está bien, Javier, el así se principio de la argumenta. legalidad. El principio de la legalidad. Por eso es que en cualquier parte del mundo a una persona le imputas un hecho y tienes que decirle, usted es posible responsable de este hecho vinculado a tal delito. Eso es lo que no has hecho. Eso es lo que hemos Eso es lo hecho. que no has hecho. Lo hemos Entonces, hecho, pues, Javier. tanto es así que los miembros de la comisión que se han reunido contigo la semana pasada han terminado exhortándote a No que- todos. Ah, no todos. No todos. Ha sido el congresista Tuino, el congresista Pepe León en un momento planteó Por eso, esto, pero no nos hemos reunido 12 todavía con millones y todos. medio de soles se ha gastado la Pero comisión y dale no ha con la podido mentira. contratar Pero, un solo Javier, constitucionalista. ahí estás mintiendo. No, no estoy Tú mintiendo. has ido al Congreso de la República y has pedido las cuentas. No. Y te han dado el papel que dice 3.088.000. De eso vamos a hablar ahorita. A mí me han, de eso a vamos mí a me hablar. han contado De eso que tú no has me han ido- contado. Me han No, contado yo que tengo tú ya has el ido informe. De eso me han contado. Y te han dado las me han cuentas. contado. 3.088.000. Nosotros, Presupuesto el- hasta 4 millones. No, el señor ha gastado 12 millones. Por No favor. quiere contar Por en el favor. presupuesto de la comisión los asesores que ha tenido cada uno de los miembros, asesores ad hoc, ¿sí o no? Han Está incorporado, por no está supuesto que incorporado. está incorporado, Además, no has Javier. tenido la valentía Si de está en la lista. no has tenido la valentía de pedir el informe por escrito. Y el propio funcionario dice, Javier, está ante la por llamada escrito. telefónica, no, dice Está que has por hecho- escrito. es lo No, que- no es lo he que traído dice porque el lo he dejado informe. con Milagros Leiva en la mañana. Pero lo te digo, tengo pero completo, dime, con todos los 12 nombres, millones con todos los y gastos. medio. 3 Que millones. Que no te has podido asesorar a contratar al doctor 3 Aníbal millones. Quiroga, Es que un no puedes- constitucionalista. Bueno, que Aníbal Quiroga lo contrataron ustedes. Hubiera evitado este papelón que hace. Javier, ¿Cómo pero no puedes podemos decirle al hacer Perú política en base a que la hay que mentira? imaginarse la responsabilidad de las personas? Están mintiendo, No, a ver, mintiendo. dime 3 cargos concretos a la ¿Tú has García. visto? A ver, dime un cargo Mira, concreto, dime eso cuál. se tiene que ver en el Pleno. No, dime cuál y yo te respondo. Vamos a verlo en el Pleno. Porque yo me he leído los 9 informes. Pero tú ahí Dime estás cuál. mintiendo, porque No tú es has verdad. ido No, y has pedido las yo no- cuentas yo de no la media ofendo, comisión y te yo han pongo dicho argumentos. 3.088.000. Yo no ofendo, Y ahí está yo no todo. yo no ofendo, como ustedes ofenden al expresidente García. Oye, perdón, yo no Javier, ofendo. no hablemos Lo de uni- ofensas, Lo único que no te digo, hablemos de lo único que ofensas. te digo es lo siguiente. Estos informes Para que sepas. van a ser una vergüenza en el Pleno si lo llevan al debate. Ya, pero que llegue al Pleno, pues. Ha vulnerado Y las ahí reglas veremos- mínimas del ahí debido veremos si es proceso. una vergüenza o no, pero que llegue al segundo Pleno. segundo es que lo que ha quedado desmontado es esta torpe, ingenua, Mira, incompetente que acción dice que no del señor Humala de querer descalificar al expresidente García. Te digo, dime un cargo contra Alan García. Dime- Lo único, Mira, todos los insultos él del ha tenido que expresidente salir a decir, contra el tú has tenido presidente que de la salir a decir República. que no hay delito, pero sí hay responsabilidad política. No, ¿Y quiénes no, la no. van a aplicar? Ellos. Hay presunción de delito en algunos casos. Dime, pues, dime en uno. el caso del indulto a Espinosa Rosales, por ¿Ya ejemplo. vieron? Ya, te lo Tú sabes creo. que no tenía 65 años, que no tenía enfermedad terminal, que las condiciones carcelarias no agravaban su salud, que estaba a punto de ser sentenciado por actos de corrupción por el terremoto del sismo del sur, y se le retiró. Mira, Y antes de retirarlo, se presentó un proyecto de ley para que no entre Contraloría en la zona del sismo del sur. Y la Comisión de Fiscalización lo rechazó. Entonces, había un conjunto de hechos y un posible encubrimiento de una persona para que no responda y ante la dice que justicia. la comisión no acusa. Mire cómo se dice. Se Un contradice su posible palabra. encubrimiento. Dice que la comisión no acusa. La comisión está proponiendo en 3 informes
que Alan García es cabeza de una red, de una organización delictiva que se montó en el Estado para defraudarlo. Eso no es un cargo grave. Y lo más grave que no puede ahorita Sergio contradecir es lo siguiente. Han tenido la incompetencia de reproducir en el informe de BTR los alegatos que los abogados de los delincuentes Ponce, Feijó y Gianotti esgrimieron en su juicio contra el expresidente García. Han reproducido. Ni siquiera se han dado el trabajo de cambiarle una palabra. No, pues de tal manera que en este informe... No voy a cambiar una palabra, son citas textuales. No, ¿Sabes escribir un documento? Y en este informe parecen los abogados de estos chuponeadores que fueron presos y condenados por ser verdaderamente una organización Han sido delictiva. condenados y bien condenados porque estuvieron haciendo una actividad ilegal. Eso no lo discutimos. A ver, dile al país. Pero ¿Tú te has reunido con el abogado de Ponce Fijó? ¿Por eso has hecho el informe? No, yo lo he tú te has reunido con él. Yo he ido a la cárcel a tomarle testimonio. ¿Y cómo aparece tu Yo iba a la informe? cárcel a pedirle ¿Cómo aparece la testimonio? acusación de Alan García reproduciendo los alegatos de estos delincuentes? Porque a nosotros la Corte nos mandó todo lo actuado en el caso BTR. Entonces no has tenido asesores, entonces tú has defendido a BTR, tú has defendido a los chuponeadores. No. Ese tema está cerrado. Ahora ya resulta están que condenados. No altera absolutamente nada en ese caso. resulta que las autoridades que metieron presos a estos delincuentes, ahora resulta que tuvieron que armar una organización delictiva para meterlos presos. ¿En qué cabeza cabe eso, Sergio? No para meterlos presos, para ocultar el tema de los petroaudios. Ya lo investigó la Corte Suprema. ¿En qué van los petroaudios? Cuéntanos. ¿En qué va? Ahí está el proceso judicial. Pero el que tienes que contarle tú al país ¿De qué año es? todo 2009, este despropósito que has hecho. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Eso está en el Poder Judicial. 6 años después está empezando Pero el juicio oral. Judicial. Eso está en el Poder Judicial. Deja que los jueces hagan su trabajo. Lo que hemos investigado Tú es por qué responde- Petroaudio se sacó a un lado y BTR fue rapidísimo y muy diligente. Y hay algunos hechos de la defensa de las personas que fueron sentenciadas, y te digo justamente sentenciados, como la pérdida de los USBs, por ejemplo, que eso está documentado por comisiones investigadoras en el periodo anterior donde tú estuviste. Nosotros hemos recogido también esos hallazgos de las comisiones Todo eso investigadoras. ya está determinado en la Corte Suprema. Tú lo sabes, la resolución de la Corte Suprema, en la que los delincuentes Ponce Fejó esgrimieron como argumento de defensa de que había intromisión política en la investigación, que había habido manipulación. La Corte Suprema expresamente se ha pronunciado diciendo que no ha habido ningún tipo de ha dicho, injerencia política. No hemos podido documentar. No hay, obviamente. Dicho, no Es hemos que podido ya vieron para que documentar. veas. Eso quiere decir que sí se podría profundizar. Tiene que haber un cargo objetivo. Y tú dices, no hay que imaginarnos la responsabilidad. La responsabilidad ¿cómo no que se imaginar la imagina, Sergio, por Además, favor. esa resolución de la que tú hablas De la Corte dice, por Suprema. ejemplo, de la Corte Suprema, que es sumamente extraño estos colaboradores eficaces que después se fueron a trabajar a consulados en Estados Unidos. Lo dice en la página 25, además, me acuerdo bien. Pues hay hechos que se deben investigar y que Eso se han se puede- investigado. Pero ¿qué tiene que ver Alan García ahí? ¿Por qué esa obsesión con Alan García? No, A ver, no es dime, ninguna ¿qué tiene? obsesión. Alan García... Tengo 9 informes y Nueve- en 4 se le menciona. No, en ¿Dónde 4 está la le obsesión? imputas, en 4 le imputas no solamente responsabilidad política, sino la penal. Ah, bueno, ¿no me decías que no había nada penal? Por eso es que es muy importante las conclusiones de una comisión investigadora. Claro. Porque si tú dices, nosotros lo único que hemos hecho es documentar informes, no es verdad. Ustedes ya mostraron una opinión, que es por mayoría, con el voto de la señora Omonte, imputándole responsabilidad política y penal a Alan García, ¿sí o no? Indicios razonables Ay, de que eso- podría indicios haber razonables. responsabilidad. Dime, la responsabilidad política... Cuando encuentras indicios razonables, a lo mucho puedes decir, como hay indicios razonables, vamos a recomendar formular denuncia. Nada más, formular te denuncia. Pero a García Pérez no se le puede formular denuncia, pues parece. pero ¿no? ¿por qué no lo haces tú como congresista directamente? Puedo hacerlo. Y le evitas al país haber gastado 12 millones y medio de soles, Mira, 12 mira. millones y medio de soles para nada. 3 millones, Porque ¿sabes Javier. qué pasa? Mira, ve, la comisión investigadora Ha produce... contratado, en vez de un contador, un contador de chistes. La para que comisión le haga estos investigadora cálculos. produce 2 resultados. Primero, la responsabilidad política, esta investigación en la cabeza de la investigación en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero lo más delicado es que los delitos de función que le imputa al presidente, la subcomisión y el Pleno del Congreso lo aprueba y obliga al fiscal y al No, juez, no los obliga. obliga a reproducir los delitos No de obliga. función. El artículo 100 de la Constitución, por favor. Dice, no es vinculante. No es así. Las conclusiones de una comisión investigadora ¿Y eso a no dónde? son vinculantes ante órgano dime, jurisdiccional. esos informes a dónde van, a ir, a la subcomisión, ¿cierto? Van a la subcomisión Y lo que la los que no tienen subcomisión derecho ante juicio al aprueba, Ministerio Público. lo que la subcomisión aprueba, claro que el fiscal y el juez lo reproducen textualmente, así lo dice el último párrafo del artículo 100 de la Constitución. Te voy a prestar mi asesor una semana nomás para que arregles todo Ya, pero el mamarracho que han hecho. que no sea el que te echo las cuentas, No, ¿ah? no, Porque no. está mal ese Pero asesor. está- Muy bien.
12 millones es de Muy verdad bien, que- 30 minutos después, permítanme una cosa intervenir. increíble. Ya. Permítanme intervenir, ha sido realmente muy bueno el poder confrontar las posiciones, porque Muy además caro, la población ha podido escuchar las dos posiciones, que esto pues se va a repetir en el Pleno. Una pregunta final. Que se don repite Sergio en el Tejada. Pleno. Eso es lo que tiene Don que Sergio ocurrir. Tejada, ¿qué va a pasar con este informe? ¿Cuál va a ser el futuro de esta investigación, concretamente? Hay 9 informes, solamente 3 están siendo objetados, porque incluso el cuarto de los colegios emblemáticos recoge el testimonio de la primera citación que no ha sido anulada. Ha sido anulada la segunda y ahora la tercera. Hay 3 informes en cuestión. Espero que el presidente del Congreso instruya al procurador para apelar, porque creo que hay buenos argumentos para apelar, y tenemos que continuar el trabajo, debatamos esto. Ya, pero la media Hay que hacer comisión el se debate. acabó. No, ya se acabó en enero. Muy bien, Eso sí. entonces, ¿van a pedir ustedes extensión de No creo que sea plazo lo para la más investigación? apropiado. No. Porque cuando hay una intencionalidad de este tipo... ¿Intencionalidad van a se refiere usted al encontrar juez? cualquier cosa. Sí, mira. ¿Se refiere usted al Van a juez? decir, como me acaba de decir Javier, ustedes ya emitieron un informe, lo mismo me va a decir el juez. Muy bien, Ya no pueden. entonces, ¿va a pedir usted una nueva comisión? No, voy a defender mis informes. ¿Los 3 que le quedan? Los 9, hay 3 como te digo en cuestión, vamos a ver la apelación y vamos a ver si defendemos el foro parlamentario. No se pueden gastar Javier, 12 millones y medio ¿Cuál es más. el futuro de esta investigación? Mira, los informes, lo que ha producido la justicia ordinaria es que queda nulo todo lo actuado y posterior con relación a Alan García a partir del 8 de marzo del año 2013. Con relación exclusivamente a Alan García. ¿El resto queda vigente? El resto queda vigente. ¿Va a ir al Pleno el resto? Obviamente que tiene que ir al Pleno. Tiene que pero sustentarse. Lo que no pueden hacer... ¿Es mencionar a Alan García? No, la comisión ya terminó. Lo que no se puede hacer es perseguir políticamente de por vida a una persona. Porque si vienen que queremos ampliar 40 días más para corregir lo malo que hemos hecho, Bueno, ya ha dicho son que no 12 van a millones y ampliar. medio. Ya ha dicho que no Claro, van a sería una ampliar. vergüenza que No es pidan mi el plazo. posición ampliar, hay congresistas Sería- que quieren ampliar dentro Sería de la una comisión. vergüenza No es pero mi no es que su posición. pretendan reproducir Muy bien. esta incompetencia que ha habido para hacer esta comisión Muy bien, investigadora, ¿no? yo les agradezco Bueno, a ustedes el espíritu súper democrático competente, de amigo Javier. haber venido a esta primera conversación entre ustedes juntos aquí y esperemos a ver qué ocurre en el Pleno. Don Sergio Tejada, muchísimas Gracias. Muy amable, don Javier Velázquez. Vamos amigos a una pausa, volvemos para hablar con el ministro de la Producción, Piero Gessi.